Bueno, gloria a Dios. Una vez más le damos las gracias al Señor por esta oportunidad. Recibo un saludo, hermano, hermana, allá en su casa. Queremos bendecirles y queremos aprovechar este tiempo para darle las gracias a Dios, ¿verdad? Y también para poder bendecir a cada uno de ustedes en sus hogares. Es nuestra oración, es nuestra petición al Señor, pues que allá en casa también la gloria del Señor repose sobre cada uno de ustedes. Así que queremos darle gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, queremos poner este tiempo, Señor amado, en tus manos. Queremos poner este tiempo delante de ti, Señor, para que en este día, Señor, este servicio sea de bendición para ti, Señor amado, sea de gloria, sea de exaltación, Señor, pero también que pueda ser un tiempo de bendición, de edificación para cada uno de nosotros. Así que muchas gracias, Señor. Gracias por cada uno de nuestros hermanos, Señor, que allá en sus hogares están viendo este video, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que a través de este tiempo, Señor, tu gloria pueda hacerse sentir, Señor, pueda hacerse presente en cada uno de ellos. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios, y te damos las gracias, Señor. Aleluya. Le damos la gloria al Señor. Amén. Queremos también poder orar en esta hora por nuestras ofrendas, por nuestros diezmos y ponerlos delante de ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por las ofrendas, por los diezmos. Y Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que tú suplas toda necesidad, Dios, en medio de tu pueblo, en cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús te lo pedimos, y que las ventanas, Señor, de los cielos se abran con bendición hasta que sobreabunde. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios. Amén. Gloria al Señor. Vamos a tener seguidamente un tiempo de adoración, ¿verdad? Para que podamos exaltar el nombre de nuestro Señor y darle gracias a Dios. En ti todo lo puedo, todo es posible, y la fuerza tú me das. Nada es imposible, en ti los ojos te abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. No viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. En ti todo lo puedo, todo es posible, y la fuerza tú me das. Nada es imposible, en ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. No viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo
imposible, en ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Decláralo, iglesia. Donde estás, ahí decláralo. Creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. En ti todo lo puedo. Todo es posible. Y la fuerza tú me das. Nada es imposible, en ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Iglesia, si estás en este momento solo viendo el mensaje, si estás acompañado de tu familia, en el lugar en donde estés, tú tienes un Dios de lo imposible. Tal vez tengas una situación, un familiar, estás pasando por una situación difícil. Declara con nosotros este canto que dice: Dios de lo imposible. Para los hombres muchas cosas son imposibles, pero para nuestro Dios todo es posible. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Aleluya, esa palabra. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey.
eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria. Tuya es, Señor. Tuyo es todo el honor. Tuya es Toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuya es, Señor. Tuya es todo el honor. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Y Tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Amén. Tenemos también anuncios, hermanos, que queremos compartirle, ¿verdad? Les recordamos que esta semana que inicia vamos a estar abriendo el próximo jueves la iglesia para que usted nos pueda acompañar, ¿verdad? Seguimos trabajando, seguimos funcionando bajo los protocolos, ¿verdad? Entonces, para que este jueves a las 7 de la noche usted nos pueda acompañar y podamos gozarnos y deleitarnos acá en la casa del Señor. Hay que tener en cuenta también, ¿verdad? Que si no hay alguna otra noticia, si no hay algún otro cambio, se va a mantener en firme la fecha para este jueves, si Dios lo permite. Amén. Vamos a orar por la palabra del Señor. Señor, en el nombre de Jesús, papá, queremos darte las gracias por este tiempo. Y Señor, queremos poner a nuestra hermana pastora delante de ti, Señor. Oramos por ella, Señor, para que tú renueves sus fuerzas, Señor, como siempre lo pedimos, Señor, sus fuerzas físicas y sus fuerzas espirituales, Señor. Para que en esta hora, Señor, la gloria tuya sea manifestada a través de lo que ella va a compartirnos. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Oramos por cada uno de nosotros para que este tiempo sea un tiempo de bendición, Señor, y que la palabra de Dios produzca fruto en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios. Amén. Bendiciones, mis amados, con mucho gozo volver a estar delante de ustedes para comunicarles la palabra que Dios ha puesto en mi corazón, una palabra que nos edifica, que nos fortalece, que nos bendice, esperando en el Señor de que cada uno en sus hogares se sientan también muy bendecidos. Hemos visto la fidelidad de nuestro Dios en nuestro caminar y podemos declarar que hasta aquí nos ha ayudado el Señor, ¿verdad? Amén. Eso lo creemos fielmente. Nuestro Dios es fiel y Él está con su pueblo. Recordamos nuestra declaración de fe, levantamos nuestra Biblia, creemos fielmente que la Biblia es la palabra de Dios. Es Dios hablando con cada uno de nosotros. Escrito está que los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra jamás pasará. Lo que Dios declaró, lo que Dios dijo,
permanecerá para siempre. Así lo dijo Él. Los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Así es que declaramos que esta es mi Biblia. Yo soy lo que la Biblia dice que yo soy. Yo tengo lo que la Biblia dice que yo tengo. Y yo puedo hacer lo que la Biblia dice que yo puedo hacer. Mi mente está alerta. Mi corazón está dispuesto para recibir la indestructible, siempre viva, poderosa palabra de Dios. Nunca seré la misma persona, nunca, nunca, nunca. En el nombre de Jesús, amén. Recordando, mis amados, que escrito está que todo aquel que le añadiere a la palabra, le será añadido en tormento. Y todo aquel que le quitare a la palabra, le será quitada su parte del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque hoy día hay muchas versiones y tenemos que tener mucho cuidado de que la palabra que usted tiene en sus manos sea veraz. ¿Cómo lo podemos saber? Bueno, hoy tenemos el privilegio de tener el internet, el Google y todas estas cosas donde podemos cotizar, donde podemos comparar, ver y escudriñar la palabra. Jesús, hablando con los de su pueblo, les decía: ustedes están equivocados porque ignoran la palabra de Dios. Escudriñad las palabras porque ellas hablan de mí y ellas revelan la verdad. Amén. Entonces podemos leer varias versiones. Estas personas que tradujeron la Biblia fueron a una fuente específica donde hicieron la traducción. Y cuando tenemos 4, 5 diferentes versiones y 4 dicen lo mismo, aunque con diferentes palabras tal vez, y una dice diferente, usted tiene que entender que esa que dice diferente no está diciendo la verdad. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Así es que la palabra de Dios es Cristo mismo, es Dios mismo hablando a cada uno de nosotros y enseñándonos el camino. En el libro de Oseas, en el capítulo 4, versículo 6, nos dice una palabra que muchos conocemos: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. A veces estamos indagando qué dice fulano, cuál es la interpretación de uno. Inclusive tenemos libros que interpretan la Biblia. Cada denominación, cada religión o cada secta hace sus propias interpretaciones. Pero la Biblia no es de interpretación personal, literal, sino es toda la palabra en sí misma revela la verdad de Dios. Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Todos somos llamados, todos aquellos que recibimos a Cristo, Dios nos llama que somos sacerdotes para nuestro Dios. Dice: porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Y vamos a ver cómo la misma palabra nos ilustra con diferentes testimonios de diferentes personajes que algunos no conocieron verdaderamente a Dios. En el tiempo de Samuel, dice la palabra del Señor que el pueblo de Israel quería tener un rey como los demás pueblos. No querían que hubiera una persona, un profeta o un siervo de Dios que les estuviera hablando de Dios, lo que Dios quería. Estaban desechando la ley de Moisés, poniéndola a un lado porque querían ser gobernados por el ser humano. Y Dios le dice a Samuel, el cual estaba muy apenado por esto, le dice: no tengas pena, no es a usted al que desechan, sino a mí. Vamos a darle un rey. Y la palabra del Señor nos enseña que Dios le dice: ve y busca a este muchacho, un muchacho bastante hermoso, alto, guapo, de buen parecer, y lo vas a poner por rey. Y este muchacho fue Saúl. Saúl viene a ser rey, el primer rey del pueblo de Israel, pero por las
actitudes, por las decisiones que él toma, entendemos que él conocía de Dios, pero no conocía a Dios. Y Samuel lo establece, lo unge como rey y le da, sale la primera vez a la guerra y le dice: no vas a hacer nada hasta que yo venga y dé una ofrenda, haga una ofrenda de paz delante de nuestro Dios, y luego vas a salir a la guerra. Pero le pidió 7 días para salir a la guerra, y a los 7 días él iba a llegar, iba a presentar esa ofrenda. Sin embargo, Saúl estaba muy preocupado. El ejército que tenía delante de él era un ejército muy numeroso, era de 30,000 carros de guerra, 6,000 hombres de a caballo. Eso está en el capítulo 13, primera de Samuel 13, versículo 5, y dice: un pueblo numeroso como las arenas que están a la orilla del mar. El pueblo de Israel comienza a sentir temor, comienza a sentirse intimidado, comienza a sentirse con gran miedo. Y la palabra del Señor dice en el versículo 6: cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas, en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y Galad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba atrás de él temblando. Entonces Saúl está preocupado. Él es el rey, el pueblo se le está desertando, y Samuel, que es el sacerdote y el profeta de aquel tiempo, él espera hasta el último momento para llegar. Entonces Saúl dice: no, yo soy el rey, tráigame lo que yo tengo que hacer, la ofrenda que hay que dar, y yo la voy a hacer. Y la palabra del Señor nos enseña que esto es entrometerse en un área que a él no le pertenecía. Dios pone los ministerios, y estos deben de ser respetados por todos, por el temor a nuestro Dios. El temor no es el miedo, sino el saber quién es la persona de autoridad sobre nosotros. Y la palabra del Señor dice que Samuel le dice a Saúl que ha hecho locamente. Sin embargo, él no lo reconoce. Él dice en el versículo 12: me esforcé pues y ofrecí el holocausto. Para él estaba bien, pero no en el orden de Dios. Y vemos nuevamente cómo Saúl vuelve a fallarle a Dios cuando nuevamente Dios lo envía. Le da otra orden por medio del profeta Samuel, y le dice: vas a quitar todo esto, vas a matar absolutamente a todos. Sin embargo, leemos en el 1 Samuel 15 que él aparta lo mejor de lo que ellos tomaron, de oro y de vacas y animales y todo eso. Y la respuesta que le da a Samuel es esta. Samuel viene y le dice en el versículo 11: vino palabra de Jehová a Samuel, Dios es el que le habla, y le dice: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. ¿Por qué Saúl actuaba así? Sencillamente porque muchos conocen de Dios, pero no conocemos a Dios. Si yo conozco lo que le gusta a mi esposo, a mi esposo le puede gustar, qué sé yo, un arroz con calamares, un arroz especial, una comida, una lengua en salsa, y me dice: no me gusta tal comida, y yo se la sirvo. No puedo esperar que mi esposo la reciba con agrado, porque a él no le gusta. Tal vez me gusta a mí, pero a él no. Nosotros somos la esposa de nuestro Dios. La iglesia es la esposa de nuestro Dios. Debe conocer cuáles son los gustos del rey, cuáles son los gustos del novio, qué es lo que a él le agrada y qué es lo que no le agrada. Si no le conoce, le va a dar lo que sea, lo que se le ocurra. Eso fue lo que hizo Saúl.
Él dijo, no, yo voy a cumplirlo así, lo voy a hacer a mi manera y de esa forma pues lo hacemos. Y dice la palabra del Señor en el mismo capítulo 15, primera de Samuel, en el versículo 22, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Ahora escuche bien lo que dice el versículo 23, la segunda parte. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas más rey. Nosotros como pueblo de Dios, como iglesia que ha sido comprada por precio, porque Dios envió a su propio Hijo a morir por cada uno de nosotros y ha pagado el precio más alto por nuestra salvación. Nuestros pecados son borrados a través de la sangre del Cordero. Antes no le conocíamos. Antes íbamos, como dice la palabra del Señor en 1 Corintios 12, a los ídolos mudos, se iba donde nos dijeran y estábamos buscando a ver cómo llegábamos a Dios. Pero hoy sabemos que el único camino se llama Jesús y que Él nos ha dado su palabra y a través de su palabra le podemos conocer a Él. En el libro en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 3, nos dice que esta es la vida eterna. Y dice, está hablando Jesús, que te conozcan a ti, oh Padre, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú enviaste. Aquí está hablando de Jesucristo como el Hijo de Dios, el Dios que se hizo hombre. Y vemos ahí en la palabra que Oseas nos dice que el pueblo de Dios es destruido porque le falta conocimiento. Saúl perdió la unción y la posibilidad de poder fluir en la presencia de Dios porque hacía las cosas a su manera, como él quería. Y es aquí donde quiero tomar a otro personaje. Seguidamente Dios habla de que Él está escogiendo un hombre conforme a su corazón, un hombre que quiera agradarle, que quiera hacer las cosas a su manera. Yo creo, mis hermanos, que usted y yo queremos honrar a nuestro Dios, queremos glorificar a Dios, queremos que Dios se sienta halagado, pero ¿cómo vamos a hacerlo si hacemos las cosas a nuestra manera? Si tomamos de aquí, tomamos de allá y hacemos en nuestras vidas como a nosotros nos parece. No, mis hermanos, Dios no se agrada así. Ahora, en días pasados les predicaba acerca de Sadrach, Mesach y Abednego, cómo ellos junto con Daniel habían propuesto en su corazón no contaminarse con la comida del rey y con las delicias de aquel lugar de Babilonia. ¿Por qué? Porque ellos querían agradar a Dios. Porque ellos sabían que Dios no se iba a agradar si ellos estaban ahí contaminándose como todos los demás. En la palabra del Señor nos dice en el 2 Corintios 6:14, dice que nosotros no nos podemos unir en yugo desigual con los incrédulos. Y termina diciendo en el capítulo 7, versículo 1, dice, por cuanto tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu. Ahora, Dios nos habla y nos enseña que para llegar a su presencia, usted y yo necesitamos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Ahora, recuerden que tenemos un enemigo muy férreo, un enemigo muy insistente y usa todas las posibilidades que tenga para seducirnos o para intimidarnos o para llenarnos, no del temor, quitar el temor de Dios, lo cual representa nuestro amor hacia Dios, nuestra fidelidad hacia Dios, nuestra consagración a Dios y comenzar a temerle al hombre. Aquí en 1 Samuel dice la palabra del Señor que Saúl tenía que presentarse delante de aquellos que estaban ahí
y le insiste a Samuel en el capítulo 15, le dice, versículo 24, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado. Reconocer el pecado no es estar arrepentido, fíjense, pero pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona, le está diciendo a Samuel, no a Dios, pues ahora mi pecado. Y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová. Y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y vemos que él insiste, dice, y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y este se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Saúl lo que quería era que los que estaban ahí, los príncipes del pueblo, no se dieran cuenta de que el rey había hecho eso y que yendo con Samuel, pues todo estaba bien. Muchas veces nos cuidamos del criterio humano, de lo que van a decir los hombres, de la crítica, del problema que voy a tener con ellos, pero nos olvidamos de que Dios nos demanda que el temor de Jehová es la sabiduría y el apartarnos del mal es la inteligencia. ¿A quién debemos de temer? No podemos servir y agradar a dos señores. El enemigo va a usar cualquier forma para que usted y yo desistamos de nuestra fidelidad a Dios, del querer agradar y el agradar a Dios. Ahora, Dios escoge a David y David va a donde están sus hermanos que están en guerra, que están con Saúl también, y él mira a aquel hombre, aquel gigante, y mira a un pueblo amedrentado. Israel está amedrentado, que es el pueblo de Dios, que es el pueblo que ha visto la gloria de Dios, que conoce quién es Jehová de los ejércitos, el Dios todopoderoso, el que abrió el mar, el que les dio maná, el que les sacó adelante en todo tiempo. Conocemos hoy día, muchos conocen de los milagros, de las señales, de los prodigios, y hablamos de un Dios que tiene poder, pero a la hora de la hora actuamos como este pueblo también. Cualquier situación nos amedrenta, nos intimida, nos hace tener miedo, no temor de Dios, sino temor de lo que el hombre pueda hacer, y nos sentimos angustiados por eso. David encuentra a un pueblo que les dice, ¿cómo ustedes? ¿Quién es este incircunciso? Les habla para que rete al pueblo de Dios. Dice la palabra del Señor aquí en 1 Samuel 17, que Él les dice, gloria al Señor, Santo Dios, en el versículo 26, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Quiera Dios que nos levantemos muchos en este momento y honremos a nuestro Dios y quitemos de nosotros la intimidación, el temor humano, que quitemos de nosotros el querer agradar o el querer cuidarnos a nosotros mismos. La palabra del Señor dice, todo aquel que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y me siga. Amén. Porque si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Dios quiere enseñarnos quién es nuestro Dios y en quién tenemos que confiar. Dice, bienaventurado aquel que menosprecie su vida, porque la hallará. Ok, dice la palabra del Señor, santo es el Señor, porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Ahora recordemos que David era un muchacho joven, 16 años aproximadamente, y este muchacho viene y él dice, si Dios está conmigo, lo dice el libro de Romanos capítulo 8, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros?
Y nosotros tenemos que hacer nuestra la palabra de Dios. Yo soy lo que la Biblia dice que yo soy. Y yo tengo lo que la Biblia dice que yo tengo. Aquí David dice, si Dios está conmigo, si todos los que están ahí tienen miedo, yo no, porque yo conozco a Dios. Yo sé quién es mi Dios. Ese Dios que estaba conmigo allá con las ovejitas, que sus hermanos lo menospreciaron. Cuando él dice eso, se levanta su hermano, ¿verdad? Su hermano mayor, gloria al Señor, Eliab, en el versículo 28, y le dice, ¿qué haces aquí? ¿Qué estás haciendo? No, yo sé la malicia que tienes. Y entonces David no le responde como para pelear, le dice, esas puras habladas suyas. Ahora recordemos que Eliab fue aquel muchacho que cuando Samuel iba a ungir al rey, entró en la casa y Samuel se levanta y dice, aquí está el rey, es guapo, es alto, es bonito, es fuerte, se ve. Y Dios le dice, un momento Samuel, no te apresures, porque yo la conozco. Tú miras lo que hay por fuera, pero yo miro lo que hay en el corazón. Y todo aquello que Eliab le está diciendo a David es lo que había en él, porque las personas acusan a los demás por lo que llevan dentro, intimidan a los demás por lo que llevan dentro. Hay un proverbio que dice que cada ladrón juzga por su opinión, ¿verdad? Cuando una persona roba, piensa que todos roban. Cuando una persona miente, piensa que todos mienten. Y entonces vivimos señalando a los demás. Y Eliab está tratando de intimidar a David, de persuadirlo que él es un mocoso, que él no puede. Pero David sabe quién es él delante del Señor. Él sabe quién es Dios. Y él sabe quién es él delante de Dios. Entonces, fue el primer momento que él sufre un ataque de intimidación, para que le viniera miedo y retrocediera y no hiciera lo que el Señor ya había puesto en él. Luego lo lleva donde Saúl. ¿Quién era Saúl? Saúl era un hombre que no conocía a Dios tampoco. Estaba tan miedoso, igual que todos los demás. Y Saúl le dice estas palabras, gloria al Señor. En el versículo 31, fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él le hizo venir. Y dijo David a Saúl, oiga lo que le dice aquel muchacho, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo, está hablando de David, irá y peleará contra este filisteo. Entonces ahí está Saúl mirándolo de reojo. Recuerde que él era más alto, sobresalía de todos los demás cuando fue elegido, y lo está mirando como un gusanito, como cualquier cosa. Muchas veces nosotros nos sentimos así, menospreciados, rechazados, como ¿quién es usted? Pero si usted tiene una relación personal con Dios, y si usted conoce quién es usted y quién es su Dios, usted sabe que no importa lo que el hombre piense de nosotros, es lo que Dios ha dicho de nosotros y lo que nosotros creemos de nuestro Dios. Dice la palabra del Señor, dijo, ve la respuesta que le da David. En el versículo 33, dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. No, usted no puede. ¿No hemos podido nosotros? ¿No he podido yo? ¿Cómo se le ocurre? Y la respuesta, este es el segundo ataque de intimidación. Ese es el segundo ataque para que David, igual que todos los demás, corran de aquel enemigo. Y no importa el tamaño del enemigo, no importa el tamaño de la afrenta, si Jehová, tu Dios y Dios está con nosotros, el que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Porque vamos a vivir amedrentados, porque vamos a vivir con temor, con miedo, con inseguridad. Es que las noticias, es que la gente, es que viera la cantidad. Hermanos, ¿quién es tu Dios? Antes teníamos un Dios que no se movía.
Antes teníamos un Dios que tenía oídos pero no nos oía. Antes teníamos un Dios que tenía ojos pero no nos veía. Hoy tenemos un Dios que es el Dios de Israel, que es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Es un Dios que dice en su palabra que Él camina con nosotros todos los días y estará con nosotros hasta el fin del mundo. El pueblo de Dios no está solo. Somos ese ejército, dice David, ha retado al escuadrón del Dios viviente. Todo aquel que se levante contra ti, dice la palabra del Señor, lo hará sin mí y delante de ti caerá, dice la palabra. Usted y yo tenemos que aprender a declarar la palabra y afirmarnos en el Señor. Esta es la tercera vez que tratan de intimidar a aquel joven. Aquel joven le responde: no, mi amado Saúl, yo quiero decirte esto, tu siervo era pastor de ovejas, y cuando venía el león o el oso y tomaba alguno de los corderos de la manada, salía yo detrás de él y lo hería. Oh santo, estoy leyendo el versículo 35. Y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba la mano en la quijada y lo hería y lo mataba. En otras palabras, toda lengua que se levante contra ti será condenada. Todo aquel que se levante contra ti lo hará sin mí, dice el Señor. Dios enmudecerá todo eso cuando usted y yo estemos creyéndole a Dios y declarando: si Dios camina conmigo, si yo estoy con el Señor, yo sé quién es mi Dios, yo sé quién es mi Señor. Aunque pase por las aguas, yo estoy confiado. Aunque pase por el fuego, yo estoy confiado porque sé que Él está conmigo. Él es mi pastor y nada me va a faltar. La palabra del Señor dice que de esta manera Saúl le responde y le dice: bueno, entonces vaya. Pero no, todavía hace otra astucia. El enemigo trata de que usted y yo hagamos las cosas pero a la manera de él. Le dice Saúl: bueno, entonces ponte toda la armadura mía, ponte todo esto porque lo vas a necesitar. Y él, en un acto de respeto a la autoridad, porque él era el ungido de Jehová también, trata de ponerse aquella armadura que le quedaba enorme, que no la podía manejar, que él no sabía caminar apoyado en las cosas humanas. Él no sabía, él sabía caminar apoyado en el brazo de Jehová, en el brazo del Dios de los ejércitos. Intenta caminar y le dice: no puedo. Y fue ahí al río o a donde estuviera y coge 5 piedritas y un arco. Y eso lo que nos habla es de que tu oración, la oración efectiva del justo, amén, va directa. El Espíritu Santo la guiará. Cuando tu oración está siendo delante del Señor, conforme a la voluntad de tu Dios, dice la palabra del Señor: pídeme lo que quieras y será hecho. Ya lo tendrás. Pero el temor humano muchas veces nos paraliza. La inseguridad, la inestabilidad, el no tener una relación constante con nuestro Dios, el estar más atentos a las cosas que hay alrededor que al mover de Dios, que a la palabra del Dios viviente, hace que titubeemos. Dios viene por un pueblo que Él adquirió, un pueblo que Él ya pagó el precio, un pueblo que se limpia, que se despoja de todas las cosas de este mundo, que aunque tenga que pasar por el Salmo 23 dice: aunque ande en valles de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Jehová mi Dios, estarás conmigo. ¿Alguien dice un amén a eso? Lo creemos y lo afirmamos en el corazón. Aunque nuestra carne pueda temer, porque la carne teme, pero en mi espíritu, en mi interior, en mi corazón, yo sé que Dios me sacará de todo. Yo sé que Él va delante de mí como poderoso gigante, como va adelante cada uno de nosotros. Y entonces ahora viene el momento decisivo. Va a enfrentarse a aquel hombre que todo el pueblo de Israel está expectante. Y sabe una cosa, cuando el pueblo está expectante, lo que está diciendo es: lo hará, vamos a verlo. ¿Quién sabe si podrá? Yo creo que va a correr también. Los que no hacen nada son los que andan juzgando, y los que andan señalando, y los que andan midiendo, y los que andan
Y David llega y mira aquel hombre, ¿verdad? Saúl era como por aquí, David como por aquí, y aquel hombre era así, pero él no vio al gigante. Él se le paró al frente, y aquel gigante le dice, se ríe de él, se burla de él. El versículo 42 dice, y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho, rubio y de hermoso parecer. Qué guapo, ¿verdad? Que era David. Y le dijo el filisteo a David, ¿soy yo un perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Muchas veces las palabras que oímos nos amedrentan, nos afectan, nos dañan y le permitimos al enemigo que nos dañe. Nuestras emociones entran en conflicto y ya nos desanimamos y ya nos sentimos que no podemos hacer. Sí, por nosotros no podemos nada, pero David sabía quién era en el Señor. Y dijo luego al filisteo, David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. ¿Qué estaba haciendo este filisteo? Haciendo lo que Satanás hace todos los días para que usted y yo no obedezcamos a Dios. Haciendo lo que Satanás hace a través de todas las personas y todas las circunstancias que vivimos. Pero David sabía quién era Dios, David conocía a Dios, David pasaba tiempo. Y si quiere saber cuál era el tiempo de David, léase los salmos. Leamos los salmos y metámonos y acompañemos a David en esa adoración, en esa alabanza, en esa exaltación, en ese reconocimiento que él tenía de sí mismo cuando él clamaba, y clamé en mi angustia a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis enemigos. Ese era David. Y ese es el Dios quiere que cada uno de nosotros reaccionemos de esa manera. Dice la palabra del Señor que el enemigo trató de amedrentarlo. Ya, esta era el último proceso para que se echara para atrás, para que no hiciera la voluntad de Dios. ¿Qué hubiera pasado si David se hubiera echado para atrás? Se hubiera muerto, ¿verdad? Y el pueblo de Israel hubiera venido a servir a los filisteos, que era lo que él decía. Y dice la palabra aquí, oh santo, la sentencia que ese filisteo le da, dice que daría la carne a las aves y a las bestias. Versículo 45, esta es la respuesta de alguien que sabe quién es su Dios. Ven a mí, dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Las personas que no caminan con el Señor se apoyan en su propia prudencia. Por eso dice el libro de Proverbios capítulo 3, dice, no te apoyes en tu propia prudencia, teme al que tiene que ser temido, teme a Jehová de los ejércitos. Amén. Dice el Señor aquí, mas yo vengo, dígalo conmigo, yo estoy aquí, yo declaro esta palabra y declaro que el poder de Dios está entrando en tu corazón, está fortaleciendo tu fe, está declarando y quitando todos los temores y las inseguridades, porque Dios tiene cuidado de ti y tiene cuidado de mí. Dice la palabra del Señor, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Se quedó callado aquel hombre. Ya no articuló palabra, porque inmediatamente David dispara, coge su flecha, ¿verdad? Y dispara. Gloria al Señor. Dice Jehová, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza. ¿Cuántos dicen amén? Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Costa Rica, que hay Dios en la casa del alfarero, que hay Dios en tu hogar, que hay Dios en tu familia, porque Él cuida de cada uno de nosotros. Amén. Amén, hermanos. Podemos declarar esta palabra. No, hermano, Dios le va a cortar la cabeza a aquel que se levante contra el pueblo de Dios,
aquel que crea que en lo que él se ha apoyado, quizás se ha apoyado en sus títulos, en sus capacidades, y usted dice, ay, no, hermanos, no seamos como aquel pueblo de Israel, no seamos como aquel rey que siendo rey y ungido no conoció a su Dios, que tuvo la oportunidad de servirle a Dios, pero no pudo hacerlo porque no le conoció, no supo quién era Dios y fue desechado. Asimismo, la palabra del Señor nos enseña y nos dice, gloria al Señor, vamos a irnos ahí a la palabra del Señor en el libro de Daniel, gloria a Dios. Santo es el que vive. Daniel capítulo 12 creo que es. Ya voy llegando. Santo eres, Señor. Capítulo 11, versículo 32. Fíjese lo que dice la palabra. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, a los violadores de la palabra, a los que tergiversan la palabra, a los que hacen su propia doctrina, a los que hacen su propia religión, su propia mover. Oh, no, me dicen en alguna oportunidad, es que la Biblia de ustedes está cambiada. Y sabes una cosa, el fruto dice cuál es la que está cambiada. Porque si yo sigo la palabra, mi vida es transformada. Es cambiada para agradar a mi Dios. Es cambiada para obedecer a mi Dios. Es cambiada, dice la palabra del Señor, que la palabra del Señor penetra hasta partir los tuétanos, las coyunturas, que conoce los pensamientos y todas las intenciones del corazón. La palabra de Dios no me va a llevar a hacer cosas aberrantes en contra de lo que Dios ha establecido. No. Y la lógica humana me enseña también lo que es correcto y lo que no es correcto, lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Y cuando el temor de Dios está en nosotros, aunque no se conozca la palabra de Dios, el Espíritu Santo da convicción a nuestro espíritu de lo que es bueno y lo que es malo. Él nos habla a través de una conciencia que ha puesto en todo ser humano. Vemos que la palabra del Señor le dice a Saúl que como la hechicería es la rebeldía. Oh, santo es el Señor. La palabra del Señor dice, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Aquellos que dicen, ay, pero es que yo estoy de acuerdo con fulano, estoy de acuerdo con sutano, porque esto es así. Si Dios es amor, ¿por qué nos va a castigar por esto? Recordemos que en Hebreos, y les invito a escudriñar estos días todo el libro de Hebreos y a conocer un poco más de su Dios, de nuestro Dios. En el libro de Hebreos nos dice en el capítulo 11, porque Jehová es fuego consumidor también. Dice, sin paz y sin santidad. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es 3 veces santo. ¿Sabes una cosa? Usted y yo no podemos entrar en la presencia de Dios en pecado, practicando cosas que no debo. Porque la santidad de Jehová es tan grande que yo no puedo entrar. No porque Él no me reciba, sino porque yo no puedo entrar. Es como aquel niño que se ensució y viene delante de sus padres y tenía barro en sus manos y se lo limpió en su ropa y quiere venir delante de su papá. No puede porque lo va a castigar. Pero Dios, no porque papá ya sepa que lo ensució, es porque Él tiene la conciencia de que se ensució. Mas si usted viene con una vestidura limpia delante de papá o de mamá, sabe que papá no le va a hacer nada. Dios es un Dios de justicia y Él, conforme su palabra, nos va a dar a cada uno conforme lo que ya hayamos hecho. Dice la palabra del Señor, la segunda parte del versículo, mas el pueblo, léalo conmigo en voz alta, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. El pueblo de Israel que estaba con Saúl tampoco conocía a Dios. No sabía, había oído. Job decía, de oídas te había oído, te conocía de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Y todo el proceso que pasó Job
fue para bendición y para gloria del mismo Job. Porque Job se mantuvo firme, porque él dijo, yo conozco a mi Dios, yo sé quién es mi Dios. Y si recibo lo bueno, también tengo que aprender a recibir lo malo. Pablo decía, en todo estoy enseñado, sé tener en abundancia y sé no tener nada. Y en todo puedo glorificar a Dios. Amén. ¿Podemos alabar a Dios? ¿Podemos exaltar su presencia? Y decirle a nuestro Dios, gracias Señor, gracias por los procesos que Él nos está dando. Porque la palabra del Señor nos enseña que cuando nosotros sabemos a quién pertenecemos y le pertenecemos a un Dios que es 3 veces santo, a un Dios que es amor, que por misericordia a nosotros envió a su propio Hijo para pagar tu deuda y mi deuda. Y que la sangre del Cordero es la única que nos limpia de todo pecado. ¿Cómo no voy a adorarlo? ¿Cómo no voy a servirle? ¿Cómo no voy a obedecerlo? ¿Cómo no voy a glorificarlo? Por eso Dios les decía al pueblo de aquel tiempo, el Señor Jesús, ustedes están equivocados. Ustedes erran porque no ignoran las Escrituras. Amén. La palabra del Señor nos muestra aquí que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Vamos a caminar en obediencia. El Señor está pronto por venir. Pronto por venir por una iglesia como una iglesia limpia, sin mancha, sin contaminación. Él nos ha dado su Espíritu Santo para que nosotros podamos caminar con Él, para que nosotros podamos obedecer. Y Él nos enseña a no tener temor. Dice la palabra del Señor, les enseñaré a quién debes de temer. No temas al hombre que puede matar tu cuerpo, puede destruir tu cuerpo y luego no puede hacer nada. Teme a aquel que pueda quitarte la vida y lanzarte al lago de fuego y azufre, al infierno. A ese es el que tenemos que temer. Es Él, porque Él es el único que tiene derecho sobre nuestras vidas. Para mí, decía Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque Pablo conoció a Dios. La palabra del Señor nos muestra que si usted y yo le conocemos a Él, y le conocerlo no es, mira, yo sé que Jesús nació en Belén, no se sabe si el 25 de diciembre, es cualquier otra fecha, murió y fue muerto. Eso lo conoce el mundo entero, es historia. Pero ustedes y yo tenemos que conocer a ese Dios personalmente. ¿Cuáles son sus gustos? ¿Cuáles son sus deseos? ¿Qué es lo que Él anhela de nosotros? ¿Qué Él tiene para nosotros? ¿Y qué Él quiere de nosotros? ¿Puedes alabar a Cristo? ¿Puedes alabar al Señor en esta hora? La palabra del Señor, quiero que nos vayamos al libro de Timoteo, 1 Timoteo. Tiempos peligrosos vivimos y por lo tanto tú y yo, usted y yo, tenemos que afirmarnos en la bendita palabra de Dios y fortalecernos en Él. Dice la palabra de Dios en el capítulo 4, versículo 1 y 2. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, a doctrinas de demonios, y por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, sigue diciendo, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios ha creado. Amén. En este tiempo que estamos viviendo, es un tiempo de falsas doctrinas. Es un tiempo donde a usted y a mí me han dicho, quitemos la Biblia porque está obsoleta. La Biblia está en contra de lo que nosotros queremos hacer. Amén. La Biblia no es para este tiempo. Déjeme volverte a decir, mi amada y mi amado, en Hebreos capítulo 13, dice la palabra del Señor, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra jamás pasará. Dios no es
hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Hebreos 13:8. Amén. Nosotros tenemos que afirmarnos en ese Dios maravilloso. Dios escoge a David como te ha escogido a ti y a mí. Y hoy está llamando en el mundo a muchos que quizás están diciendo: yo no conozco a Dios, no lo conozco como se está predicando, no conozco a ese Dios, sé que Dios hizo los cielos y la tierra. Y algunos cuestionan también lo que Dios haya hecho. Dios dice en su palabra que de tal manera Él sigue amando a este mundo, que nos dio a su propio Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Necesitamos, hermanos, entender que todo hombre es mentiroso. Todo hombre falla, todos fallamos, todos nos equivocamos, pero Dios es fiel. Él te sigue amando. Él que nos creó a cada uno conforme a su imagen y semejanza, hoy día quiere que tú y yo pertenezcamos a su reino y que recibamos a ese Hijo que Él mandó, que Él envió a este mundo a morir por nuestros pecados. Pero yo no creo en ese Dios. Yo no creo en que Dios existe, dicen algunos. Yo no creo en Jesucristo. Eso es una historia. ¿Sabes una cosa? Todos tenemos que morir. Todos tenemos que pasar de esta vida a la eternidad. No, pero es que tampoco hay eternidad, dicen algunos. ¿Y qué si hay eternidad? ¿Y qué si es cierto que Dios existe? ¿Y qué si Jesucristo verdaderamente vino a morir por ti y por mí? Y te vas a encontrar con Él después de la muerte. La palabra del Señor dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de lo que hayamos hecho. Pero es que yo no estoy de acuerdo porque si yo quiero ser feliz en la tierra, ¿por qué me prohíben hacer cosas? Porque todo lo que Dios prohíbe nos hace daño. Va en contra de lo que Dios ha hecho en nosotros. Él nos hizo con un cuerpo, un alma y un espíritu. ¿Quieres orar conmigo en esta oportunidad? Y aunque digas que no existe, quiero que hagas esta oración por si existe. ¿Quieres un cambio en tu vida? ¿Has luchado por tus propias fuerzas por cambiar, por dejar de pecar, por dejar esa forma de vida y no lo has logrado? ¿Por qué no invitas a Jesús a tu corazón? Dile a Dios, dígale Padre, quiero orar. Quiero creer que tú existes y que enviaste a tu propio Hijo Jesucristo a este mundo a morir por mí, por mis pecados. Si existes, quiero que entres en mi corazón, que seas mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados. Me he equivocado grandemente en esta tierra. Me he equivocado y he tomado muchas decisiones que me han dañado. Hoy quiero entregarte a ti mi vida. Quiero entregarte mi corazón. Y quiero que mi nombre esté escrito en el libro de la vida, que cuando yo muera pueda entrar en tu reino para siempre. Si existes, haz que yo lo experimente en mi interior y comience a conocerte. Te doy gracias por Cristo nuestro Señor. Ahora, Padre, ayúdanos a todos a conocerte más a través de las Escrituras. Ayúdanos a ser fieles a través de tu palabra, Señor. A caminar con esa certeza que caminó Daniel, que caminó David, que caminó Saulo de Tarso, que caminaron muchos de tus hijos, y hoy día sé que muchos estamos caminando creyendo fielmente que tú eres nuestro Dios, el Todopoderoso, el que hizo los cielos y la tierra. Ayúdanos a creer más en ti y a confiar más en ti, porque tu presencia está con nosotros. Gracias te damos, oh buen Dios, para que tú nos guíes y nos enseñes a no intimidarnos, a no tener miedo a lo que el hombre puede hacer. Padre, en el nombre de Jesús te amamos.
Padre, te glorificamos en esta hora y te damos gracias. Te pido, Dios, que traiga sanidad a aquellos que están enfermos, a aquellos que están pasando por momentos difíciles con el COVID o con cualquier enfermedad. Señor, tú llevaste a la cruz nuestras enfermedades, sufriste nuestros dolores y por tu llaga ya fuimos curados, Señor. Hoy recibimos tu sanidad y recibimos salvación por Cristo nuestro Señor. Y todos decimos, amén. Bendiciones del Rey a todos.